Continuamos con la clase. Tenemos ahora una definición para un subconjunto U que es subconjunto a la vez de un conjunto V. Le llamamos el anulador o aniquilador de U, es decir, vamos a llamarle U sub 0 o U a la 0, no sub 0, U a la 0, como el aniquilador o anulador de este subconjunto U, que es subconjunto de V. Y este aniquilador lo definimos de esta manera. U a la 0 está definido como omega o W, elemento del espacio dual de V, tal que omega aplicado a un vector U, elemento de U, y esto va a ser igual a 0 para toda U, elemento de U. Esta es la definición de anulador de U, el anulador de U o aniquilador de U. Bien, ya dado este ejemplo, pues vamos de una vez con un ejemplo. Suponga que U es el subespacio de los polinomios, es decir, la V sería los polinomios, el espacio vectorial de los polinomios, y este U consiste de todos los polinomios múltiplos de x cuadrada. Si omega es una funcional lineal sobre P, definida como omega de P igual a la derivada de ese polinomio evaluado en 0. Entonces esto siempre va a ser igual a 0. Evaluado en 0 siempre va a ser igual a 0. Y entonces omega es elemento del aniquilador o anulador de este espacio U o de este subespacio U. Acá, por ejemplo, ya otra vez me brinqué. Acá en esta definición no estamos diciendo que U sea un subespacio vectorial de V. Sin embargo, lo es. Bien, vamos hacia otro ejemplo, sea el conjunto de vectores E sub 1, E sub 2, E sub 3, E sub 4, E sub 5, una base ordenada usual de R a la 5. Y sea E super 1, E super 2, E super 3, E super 4, E super 5, la base dual de R5 asterisco, es decir, la base dual de R5. Suponga que U, o sea, un subespacio de R5, está generado por E sub 1 y E sub 2, por eso es que es un subespacio de R5. Y está definido de esta manera como un vector elemento de R5, tal que tenemos x1 y x2 en la segunda componente y en las siguientes componentes tenemos 0, 0 y 0. Con x1 y x2 reales, es decir, escalares reales. Mostrar que el aniquilador o anulador de U está generado por estos vectores de la base dual. Está generado por E super 3, E super 4, E super 5. Bien, la solución sea E super J, la funcional lineal sobre R5, tal que E super J por este vector de R5, pues de acuerdo a la definición, tendríamos una W sub I. Bueno, acá sería una W sub J o una X sub J. Eso es lo que pasaría al aplicar una funcional lineal. Recordemos que estos no son E1, E2, E3, E4, E5. Si fuera eso, pues tendría que ser alguna... Si J es igual a 1, y entonces solamente me quedaría X super 1, E sub 1, pues solamente me quedaría un 1. Y así. Pero acá son componentes, entonces aplicar esta funcional sobre las componentes de este vector, pues va a dar un X sub J. Bien, ahora supongamos que omega es el elemento del espacio generado por E super 3, E super 4, E super 5. Recordemos que omega es el elemento del espacio dual, por eso es que se tiene que escribir en términos de estos vectores.
estamos pensando que es elemento del espacio generado. Si es elemento del espacio generado por estos vectores duales, entonces existen escalares C sub 3, C sub 4, C sub 5, elementos de los reales, tales que omega se puede escribir como combinación lineal de estos vectores de la base dual. Es decir, omega es igual a C sub 3 por E super 3 más C sub 4 por E super 4 más C sub 5 por E super 5. Si x sub 1, x sub 2, 0, 0, 0 es elemento de U, recordemos que estos son vectores de este tipo, son elementos de U porque es la definición de U. Entonces, al aplicar omega, o mejor dicho, al aplicar este vector sobre omega, o omega sobre este vector, es lo mismo. Como omega lo hemos escrito como combinación lineal de E3, E4, E5, sería esto, es esta definición. La hemos definido de esta manera, o la hemos escrito como combinación lineal de esta manera, por este vector. Y bueno, si se dan cuenta, aquí otra vez tendríamos que ir aplicando cada uno de estos sobre, o evaluar estas componentes sobre estas, pero en las primeras aquí no tenemos C1 por E super 1 más C2 por E super 2, es decir, ahí no hay forma de evaluar. X1 y X2 pues no habría forma que evaluar. Y acá lo que significa es que C3, C sub 3, C super 3 evaluado en 0, C4, super 4 evaluado en 0 y así. Y entonces esto nos da 0, nos tiene que dar 0 por ese hecho. Y si eso nos da 0, lo que significa es que omega es elemento del anulador o aniquilador de U. Esa es la definición que hemos dado. Omega aplicado a un U, a un vector U, es igual a 0. ¿Vale? Y también acá de este resultado también lo podemos ver así, dado que, mejor dicho de esa manera, dado que este vector es elemento de U, al aplicar omega, y omega es elemento del espacio dual de V, al aplicar omega con este vector, eso nos da 0, eso es por definición. No es como yo les mencioné antes, una disculpa, más bien es por definición. Omega elemento del espacio dual, U elemento de U, y entonces al aplicar esto pues me da 0, que es lo que estamos haciendo acá. Y si me da 0, eso quiere decir que omega es elemento del anulador o del aniquilador de U. Es decir, hemos mostrado que el espacio generado por E super 3, E super 4, E super 5, esto, recordemos otra vez que omega es elemento del espacio generado, entonces hemos mostrado que el espacio generado por esos tres vectores duales son subconjuntos del espacio del aniquilador o anulador del espacio anulador de U. Nos faltaría mostrar, porque queremos mostrar que esto es igual a esto, nos falta mostrar entonces que el aniquilador de U o anulador de U es subconjunto del espacio generado. Lo que dice acá, para mostrar la inclusión en la otra dirección, vamos a suponer ahora que vamos a comenzar de este hecho, de que omega es elemento del anulador o aniquilador de U. Dado que la base dual es base de R5, asterisco, es lo que también ya mostramos. Esto quiere decir que existen escalares C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4, C sub 5, tales que este omega lo puedo escribir como combinación lineal ahora de todos esos vectores de la base dual, C sub 1 por E super 1, C sub 2 por E super 2, más C sub 3 por E super 3, bueno, así. Como los E sub I son elementos de U, o sea, esto estamos en la base normal, y omega es elemento del anulador de U, tenemos que, otra vez por definición,
omega aplicado a cualquier vector, eso siempre es 0. Eso es por definición. Omega elemento del anulador y E1 elemento de U. Bien, pero fíjense ahora. Omega aplicado a E1, por definición eso es 0. Pero omega la hemos escrito como combinación lineal de estos vectores duales. C sub 1 por E sub 1, E super 1 mejor dicho, más C sub 2 por E super 2, más puntos suspensivos, más C sub 5 por E super 5, aplicado a E sub 1. Y ahora, olvidémonos un poco de esta definición. Vamos a aplicar esto como normalmente trabajamos con vectores duales, como los ejemplos que realizamos acá. ¿Vale? Entonces, lo que nos queda acá es que C sub 1 es super 1 por E1, eso me daría un 1 y aquí solamente me quedaría C sub 1. En el siguiente C sub 2 es super 2 por E sub 1 es un 0. En el siguiente C sub 3 es super 3 por E sub 1 es un 0. C sub 4 es super 5 por E sub 1 es un 0. C sub 5 por E super 5 por E sub 1 es un 0. Y entonces, por este lado, digamos, realizando las operaciones acá, me quedaría que esto sería la constante C sub 1. Es decir, C sub 1 es igual a 0. De forma similar, si tomamos ahora E sub 2, como acá, primero E sub 1, elemento de U, ahora E sub 2, elemento de U. Si aplicamos otra vez esto, sería W o omega aplicado a E sub 2. Por definición eso sería igual a 0, ya que omega es elemento del anulador de U. Y si aplicamos otra vez acá, aquí sería un E sub 2, lo único que va a sobrevivir sería la C sub 2. Y entonces, quiere decir que la constante C sub 2 también es igual a 0. Pero vean esto, E sub 1 y E sub 2 son elementos de U, son los únicos que están acá. Fíjense, U está generado por E sub 1 y E sub 2. Por eso es que ya no seguimos con E sub 3. Porque aquí ya ustedes dirían, ¿y qué pasa entonces si E3 es elemento de U? No, porque por definición solamente E1 y E2 son elementos de U, son los que generan a U. E3 ya no, E4 tampoco, E5 tampoco. Pero bueno, dado eso, entonces encontramos que C1 y C2 son iguales a 0, es decir, acá. Entonces W, si esto es 0, solamente me queda como C sub 3 por E super 3 más E sub 4 por E super 4 más E sub 5 por E super 5. Y así, de esta manera mostramos que W está generado por estos vectores de la base dual. Es decir, el anulador, porque omega es elemento del anulador, es un subconjunto del espacio generado por estos vectores de la base dual, como queríamos mostrar. Entonces ya tenemos la relación de este lado. Entonces ya podemos concluir de eso que efectivamente que el anulador de U es igual al espacio generado por estos tres vectores. O el espacio generado por estos tres vectores de la base dual es igual al anulador de U, que es lo que queríamos mostrar. Bueno, ya lo habíamos mencionado, pero no lo habíamos mostrado. El anulador o el aniquilador de un subespacio es un subespacio. Suponga que U es subconjunto de V, entonces el anulador de U o aniquilador de U es un subespacio del espacio vectorial de V. Digo, del espacio dual de V. La prueba es muy sencilla, claramente el 0 es elemento del anulador de U, 0 como funcional. Es decir, 0 aplicado a cualquier vector U, elemento de U, entonces 0 por U es 0. Entonces 0 es elemento del anulador de U. Entonces ya tenemos la primera. La segunda, tomemos phi y epsi elementos del anulador. Así que si phi y epsi son elementos si son elementos del anulador, son elementos del espacio dual de B.
Y eso implica que phi de u es igual a psi de u, y por la definición, si son elementos del anulador, esto es igual a 0. Eso es por definición de anulador, ¿vale? Porque tanto phi como psi son elementos del anulador. Para todo vector u, elemento de u. Esto quiere decir que si u es elemento de u, entonces la suma de estas dos, de phi más psi aplicados a u, podemos escribir como phi de u más psi de u, y esto es igual a 0. Esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque tanto phi como psi, ya mencionamos, son elementos del anulador. Entonces, por definición, eso es 0, esto es 0. 0 más 0 es igual a 0. Así es que la suma está incluida en el anulador. Tenemos dos elementos del anulador, entonces la suma sigue estando en el anulador de u. De manera similar, si tomamos un escalar, podemos observar fácilmente que el anulador es cerrado bajo la multiplicación por un escalar, es decir, la ley de composición externa se cumple. Por lo tanto, el anulador de un subespacio U es un subespacio vectorial del espacio dual. Tenemos ahora un resultado, nos dice que la dimensión del anulador, vamos a suponer que V es un espacio vectorial finito dimensional y U es un subespacio de V, entonces la dimensión de U más la dimensión del espacio anulador es igual a la dimensión de V. Es decir, bueno, aquí no se muestra, pero podríamos decir que V, bueno, aquí estamos hablando de dimensiones, ¿no? Bueno, vamos a mostrar esto, que la dimensión de U más la dimensión de su anulador es igual a la dimensión de V. Sea el conjunto E sub 1 hasta E sub R una base de U. El subconjunto U, que es subconjunto de V. Como U es un subespacio de V, podemos agregar, o sea, U está contenido en V. Entonces, podemos agregar a la base de vectores de U, o sea, esta base, que son vectores linealmente independientes. Si son una base, tienen que ser linealmente independientes. Le podemos agregar más vectores para que ahora no solo sea una base de U, sino que sea una base de V. Pero esos vectores que vamos a agregarle a la base de U, pues obviamente no están en U. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer eso hasta formar una base de V, y de tal manera que la dimensión de la base de V sea n, es decir, vamos a agregarle otros vectores. Aquí tenemos E sub 1 hasta E sub R, entonces vamos a agregarle E sub R más 1 hasta E sub n, para que sea esa la base de V. Por lo que tenemos que agregar, ¿cuántos tenemos que agregar? Pues n menos r. Aquí tendríamos hasta acá n. N menos r es el número que tenemos que agregar de vectores linealmente independientes. Entonces, como ya lo había mencionado, la base de B va a ser E sub 1 hasta E sub R. Luego le agregamos estos, E sub R más 1 hasta E sub n. Y sea E super 1 hasta E super n, su base dual, o sea, la base dual de cada uno de estos vectores, que sería la base del espacio dual. Esto implica que E super k aplicado a E sub s, pues va a ser un delta ks por definición. Sea alfa elemento del anulador, a un vector alfa, o mejor dicho, una funcional alfa, elemento del anulador o aniquilador de U, puesto que el anulador de U es un subespacio del espacio vectorial dual, o del espacio dual. Entonces, si eso es cierto, entonces alfa o esta funcional o funcional se puede escribir como combinación lineal de los vectores de la base dual, es decir, como combinación lineal de estos vectores, es lo que he escrito acá. Alfa lo he escrito como alfa sub 1 por E super 1 más puntos suspensivos alfa sub r, E super r más alfa sub r más 1, E super r más 1 más puntos suspensivos más alfa sub n, E sub n. Se puede escribir de esta manera.
pero sabemos que alfa sub i la podemos obtener de aplicar esta funcional sobre cada uno de los vectores base de u o de v. Recuerden esto, eso también es la definición que escribimos al principio, por ahí, acá, esto, w sub i, los obtenemos de aplicar omega sobre, o sea, la funcional omega sobre e sub 1 sería el w sub 1, w por aplicado a e sub 2 sería el w sub 2, y bueno, lo que estamos usando acá, y puesto que e sub 1 hasta e sub n son elementos de u, y bueno, aquí más que de u, de v, hasta e sub n serían de v, y alfa elementos del anulador, entonces tenemos que alfa por e sub 1 es igual a 0 si i está corriendo desde 1 hasta r. ¿Vale? ¿Por qué? Por definición de anulador, o sea, aquí era hasta r, aquí yo me he equivocado. ¿Vale? O sea, de e sub 1 hasta e sub r, esos son elementos de u. Y si alfa es elemento del anulador, por definición, otra vez, alfa por e sub 1, ahí no es definición de dual, sino que definición de anulador. Esta funcional sobre un vector de u es igual a 0. Así hasta r, ¿vale? No hasta n, hasta r. Aquí le quitan eso, es hasta r. Eso es igual a 0 por definición de anulador. Por lo que entonces alfa, como lo habíamos escrito acá, solamente se va a escribir, o sea, hasta acá, estas constantes son todas 0, entonces alfa solamente se puede escribir como alfa sub r más 1, e super r más 1, y así más, puntos suspensivos más, alfa sub n, e sub n, eso es cierto. De aquí observamos que estos vectores, e super r más 1 hasta e super n, generan entonces al anulador de u sub 0, ya que solamente son los vectores que han quedado. ¿Vale? Fíjense acá, o sea, dice como alfa es elemento del anulador, puesto que, elemento del anulador, puesto que el anulador de u es un subespacio del espacio dual, se puede escribir como una combinación lineal. Pero viendo este hecho, lo que encontramos es que alfa se escribe de esta manera, y entonces el anulador de u está generado por vectores duales a partir de r más 1. Además, el anulador de u dice además están en el anulador de u, ya que a la r más 1 aplicados a e sub i, pues va a ser todos ellos, si son elementos del anulador otra vez, también van a ser 0. Para toda e sub i, corriendo desde i igual a 1 hasta r. ¿Vale? Eso es por definición del anulador, y como les decía, acá era hasta r. Eso va a pasar solamente para i corriendo de 1 hasta r. Ahora, por construcción, estos vectores duales, e super r más 1 hasta e super n, son linealmente independientes, ya que los hemos construido de esa manera para que sean vectores duales, lo cual implica que es una base del, o sea, si estos son los que generan y son linealmente independientes, pues son una base del anulador de u, y la dimensión, pues es como lo mencionamos acá, es n menos r. Entonces, por último, ya la dimensión de u más la dimensión de u del anulador de u, la dimensión de u es r. La dimensión del anulador es n menos r. Ya lo tenemos acá. Entonces nos queda r menos r, solamente sería n, que es la dimensión de b. Y entonces se demuestra que la dimensión de b es la dimensión de u más la dimensión del espacio anulador de u. Con eso queda demostrada
queda demostrado este teorema. Entonces solo acá yo me equivoqué. Esto es hasta R. Y acá esto es otra vez por definición de anulador. Bien. Tenemos más ejemplos, sea W, el subespacio de R4 generado por estos dos vectores, por B sub 1 con componentes 1, 2, menos 3, 4, y el vector B sub 2 con componentes 0, 1, 4, menos 1. Se nos pide encontrar una base del anulador de W, o sea, el anulador de este subespacio W, es decir, W a la 0. Nos pide encontrar una base de W sub 0. Bueno, entonces dice que sea phi de x, y, z, w, una funcional escrita como a por x más b por y más c por z más d por w, donde no sabemos quién es a, quién es b, quién es c y quién es d. ¿Vale? Entonces esta es una funcional. Lo que sí sabemos que es que al aplicar esta funcional sobre B1, si esta funcional es elemento, aquí no lo escribí, si esta funcional omega es elemento del anulador, aquí me faltó escribir eso, si phi es elemento del anulador de W, entonces por definición phi de B1 pues es igual a 0 y lo mismo phi de B2 igual a 0, ¿vale? Pero aquí me faltó escribir que phi, esta funcional lineal, es elemento del anulador de W, o sea phi escrito de esta manera, elemento del anulador de W, entonces tiene que pasar esto. Y bueno, esto ya escrito, ya sabemos quién es B1, quién es B2, es solamente entonces evaluar estos valores en la funcional phi. Evaluar estos valores en la funcional phi. Y es esto, o sea, tenemos que phi evaluado en estos valores, 1, 2, menos 3, 4. Es decir, x es igual a 1, y es igual a 2, z es igual a menos 3, 4 es igual a w. Lo mismo con el otro vector. Y entonces nos queda a más 2b menos 3c más 4d. Y de acuerdo a la definición de anulador, eso sería igual a 0. Lo mismo para el otro vector. Y entonces acá nos queda un sistema de este estilo. Si se dan cuenta, tenemos solamente dos ecuaciones y tenemos 4 incógnitas. Entonces es más que obvio que vamos a tener múltiples soluciones. Entonces si escribimos acá los coeficientes, tendríamos 1, 2, menos 3, 4, igual a 0. La matriz aumentada de eso. 0, 1, 4 menos 1 igual a 0. Bueno, realizamos estas operaciones. Aquí ya tenemos un 0. Aquí nos queda un 1. Lo único que quedaría, digamos, para reducir un poco es hacer 0 a este elemento, es decir, el renglón 1 es el mismo renglón 1 menos 2 veces el renglón 2. Entonces, haciendo esta operación me queda 1, 0, menos 11, 6, 0, 0, 1, 4, menos 1, 0. Como ya lo habíamos mencionado, tenemos múltiples soluciones y soluciones del tipo A, B, C, D, donde A, o sea acá A, sería igual a, si esto lo pasamos de este lado, sería 11 veces C menos 6 veces D. Es A, B, C, D. Y B sería igual a menos 4 veces C más una vez D. Es decir, C y D las dejamos libres. C es igual a C y D es igual a D. Entonces esos le podemos dar cualquier valor. Entonces tenemos múltiples soluciones. Podemos tomar las que querramos. Bueno, en este primer caso vamos a tomar C igual a 1. C igual a 1 y D igual a 0. Como les dije, esos valores los podemos cambiar, ya que A y B los dejamos en términos de C y D. Entonces, si C es igual a 1 y D es igual
a 0. De acá pues nos queda que A es igual a 11, B es igual a menos 4, C es igual a 1, D es igual a 0, es con lo que iniciamos. Y entonces la primera funcional, se puede escribir de acuerdo a esto, si A es igual a 11, y bueno, lo que ya dijimos, entonces nos queda 11x menos 4y más z. Eso es una funcional. ¿Cuántas tenemos? Múltiples, infinitas. Tomemos otra, tomemos c igual a 0, d igual a menos 1, y entonces otra vez nos queda de acuerdo a esto, a igual a 6, b igual a menos 1, c igual a 0, d igual a menos 1, que es con lo que iniciamos. Otra funcional, phi sub 2 igual a 6x menos y menos w. Ya sabemos cuánto vale a, cuánto vale b, cuánto vale c, cuánto vale d. Y bien, entonces el conjunto de funcionales phi sub 1 y phi sub 2 es una base del anulador de W. ¿Por qué solamente dos? Bueno, porque solamente estamos tomando dos vectores. Y entonces con estos dos podemos tomarlos estos como base del anulador de W. Otro ejemplo más. Sean U y W subespacios de V. Se nos pide demostrar que el anulador de la suma de U más W es igual a la intersección del anulador de U con el anulador de W. Bueno, sea phi elemento del anulador de la suma de U más W. Si phi es elemento del anulador, eso quiere decir que esta funcional phi anula anula la suma. Esto es como un nuevo, no es como un nuevo, esto es un nuevo espacio. Entonces, si phi es elemento del anulador de esta suma, entonces phi anula a esta suma. ¿Y eso qué quiere decir? En particular anula a U y a W. Esto es que phi es elemento del anulador de U y es elemento del anulador de W. Luego entonces, ¿esto qué es? Que phi sea elemento del anulador de U y sea elemento del anulador de W, quiere decir que phi es elemento de la intersección del anulador de U con el anulador de W. Eso es por definición de intersección. Entonces, de acá se muestra inmediatamente que U más W, el anulador de U más W, es subconjunto de la intersección del anulador de U con el anulador de W. Bueno, ahora vayamos hacia la otra parte. Queremos mostrar la igualdad. Entonces queremos mostrar ahora que esto está contenido en esto. Por otro lado, vamos a suponer entonces que sigma es elemento del anulador, de la intersección del anulador de U con el anulador de W. En este caso quiere decir que sigma anula, otra vez por definición de intersección, tanto a U y a W. Esto es, si tenemos un vector B, elemento de la suma, quiere decir que B lo puedo escribir como U más V, donde U minúscula es elemento de U y W minúscula es elemento de W. Esto implica que sigma aplicado a V, donde V es una suma de vectores, pues es sigma de U más sigma de W, que V la hemos escrito como la suma de estas dos componentes. Pero si sigma es elemento del anulador, pues otra vez por definición, sigma de U es igual a 0, sigma de W es igual a 0. 0 más 0 es igual a 0. Esto es que sigma entonces anula a la suma. Esto es que sigma es elemento del anulador de la suma de U más W. Por lo tanto, se concluye que la intersección del anulador de U con el anulador de W es subconjunto de la suma del anulador de la suma de U más W, como queríamos mostrar. Bien, vayamos hacia otra definición. Tenemos ahora la transpuesta de una transformación T, que la vamos a denotar como T a la T minúscula. Sea T una transformación que va de V a U, una aplicación lineal, una transformación lineal,
para toda phi elemento del espacio dual de U, la composición phi compuesta con T o el producto de phi con T es una aplicación lineal que va de, pues si es una funcional lineal, pues va de V a F. Esto es, la composición de phi con T es elemento del espacio dual de B. Siendo así la correspondencia, tenemos aquí que phi nos manda a la composición de phi con T, una aplicación lineal, entonces que va del espacio dual de U, que phi es el elemento del espacio dual, a el espacio dual de V. Al aplicar la composición, nos manda al espacio dual de V. La llamamos la transpuesta de T, o sea, de la transformación T, denotada por T a la T minúscula. Entonces, T a la T minúscula es una transformación lineal que va del espacio dual de U al espacio dual de V y está definida como la composición de phi con T. Entonces, ya aplicándolo a vectores, T a la T aplicado a phi, recordemos que la composición la podemos ver como producto de funciones o de transformaciones aplicado a un vector B. Esto es lo mismo que phi y bueno, T aplicado a B, ¿vale? Dado que es la transformación opuesta o transpuesta. Esta sería la definición o la forma de aplicar, ¿vale? Entonces la phi la sacamos y solamente sería T de B, así de sencillo. Tenemos aquí otros ejemplos más, sea phi una funcional lineal sobre R2 definido como phi de xy como x menos 2y para cada uno de los siguientes operadores lineales t en R2 se nos pide hallar la transformación transpuesta, ¿vale? La transpuesta de la transformación t. Entonces acá, por ejemplo, para el inciso A, la transformación t está definida de esta manera, t de xy igual a x, 0. En el inciso B, t de xy está definida como y, x más y, y en el inciso C, t de x, y, 2x menos 3y, 5x más 2y. Bueno, vamos a usar lo que ya escribimos antes. Entonces, t a la t minúscula de phi aplicado a xy, o sea, un vector de R2, de acuerdo a lo que escribimos acá, no es otra cosa que la funcional phi aplicado a la transformación de un vector x y y, aplicándole la transformación t. Entonces primero resolvemos esto, t de x y. Para el inciso A, t de x y es igual a x, 0, de acuerdo a la definición del inciso A. Entonces solamente nos quedaría phi de x, 0. Y phi de x, 0, phi también ya sabemos cuál es la forma explícita de esa funcional. Entonces nos queda la primera componente, que sería x, menos 2 veces la segunda componente, y acá menos 2 veces 0, entonces solamente nos queda x. Lo mismo hacemos para el inciso B, solamente nos quedaría phi de t de xy, pero para el inciso B, t de xy es y, x más y. Entonces ahora nos queda evaluar este vector en esta funcional. Y entonces nos dice la forma explícita de esta funcional es la primera componente, en este caso es y, menos 2 veces la segunda componente, o sea, menos 2 veces x más y. Nos queda esto, lo mismo hacemos en el inciso C. O sea, no hay nada complicado acá, sería t de xy, aquí tenemos la definición, es lo que nos queda acá, y evaluamos estos valores en la funcional phi. Entonces otra vez, de acuerdo a la definición de la funcional phi, es la primera componente, es decir, x, en este caso nuestra x' sería 2x menos 3y, todo esto, menos 2 veces la segunda componente, o sea, menos 2 veces y', y' sería todo esto, sería menos 2 veces por 5x más 2y. Realizamos las operaciones y nos queda menos 8 veces x menos 7 veces y. Ya.
Tenemos acá un problema un poquito más interesante, sea T, la transformación que va de V a U, una aplicación lineal, la transformación transpuesta, entonces va del espacio dual de U al espacio dual de V, esa es la transpuesta. Mostrar que el kernel o el núcleo de la transformación transpuesta es igual al anulador de la imagen de esta transformación. Eso está interesante. Tenemos que mostrar que el núcleo o el kernel de la transformación transpuesta es equivalente o es igual a la imagen, bueno, al anulador o al aniquilador de la imagen de la transformación T. Bueno, vamos a suponer que phi es elemento del kernel o del núcleo de la transformación transpuesta. Esto quiere decir que T a la T de phi, otra vez es la composición de phi con T, si es elemento del kernel de la transformación transpuesta, entonces esto es igual a 0. Eso es por definición de núcleo. Entonces phi compuesta con T es igual a 0. Si U es elemento de la imagen de T, esto quiere decir que existe un vector V, elemento de V, tal que ese U es la solución o justo eso, la imagen de la transformación de ese vector V bajo la transformación T. Eso quiere decir que phi de U, o sea, la funcional phi aplicado a U, esto por definición ya sabemos que esto tiene que ser igual a 0. ¿Sale? Pero ahora U la estamos tomando como T de B. ¿Sale? Y phi de T, bueno, esto es la composición, es decir, phi compuesta con T aplicado a B. Y entonces, como les decía, esto por definición, phi aplicado a U, eso de espacio dual, eso es igual a 0. Y entonces lo que tiene que pasar es que phi compuesta con T, o sea, el vector B no es el vector 0. Phi compuesta con T tiene que ser igual a 0. Esto quiere decir, bueno, esto de que phi de U es igual a 0 es lo que ya les había mencionado. Entonces quiere decir que para toda U elemento de la imagen de T, o sea, esto siempre va a pasar. Luego entonces phi es elemento, o sea, si esto siempre va a pasar, quiere decir, esta ya sería la definición de, también la podemos tomar como la definición de anulador o aniquilador. Entonces, luego entonces phi es elemento del aniquilador o anulador de la imagen de T, que es lo que obtuvimos acá. ¿Vale? Partimos de que U es el elemento de la imagen de T, entonces existe un vector B minúsculo, elemento de B, tal que U es igual a la transformación de ese vector B. Entonces phi aplicado a U, por definición, eso sería igual a 0, por definición de espacio dual. Y entonces al encontrar esto, y esto si siempre es 0, lo que estamos mostrando es que si U es elemento de la imagen y me da 0, entonces phi es elemento del anulador de la imagen de T. Bueno, entonces ya encontramos esto, que el núcleo de la transformación transpuesta es un subconjunto del anulador de la imagen de T. O sea, ya encontramos esta relación en esta dirección. Vayamos ahora hacia la otra dirección. Por otro lado, supongamos que sigma es elemento de la imagen, del anulador de la imagen de T. Esto quiere decir que sigma aplicado a cualquier vector, T de B, cualquier vector de la imagen de T, cualquier vector es pues, T de B. T de B es elemento de la imagen de T, entonces sigma de T de B, o si sigma es elemento del anulador, eso tendría que ser siempre el elemento 0, no me importa qué vector sea. Siempre que sea T de B, siempre que T de B sea elemento de la imagen, y sigma elemento del anulador, otra vez por definición, siempre va a ser 0, es decir, esto siempre es el elemento 0. Entonces,
para toda B, elemento de B, va a suceder esto. Es como si estuviéramos multiplicando otra vez 0 por B. Y entonces lo que encontramos es esto, que la transformación transpuesta aplicada a sigma siempre es 0. ¿De dónde? De hacer todo este desarrollo. Fíjense, T transpuesta aplicado a sigma, aplicado a B, esto es por definición es la composición de sigma con T, aplicado a B, y esto lo podemos ver como sigma, luego T aplicado a B, otra vez por definición, pero T de B es elemento de la imagen de T, y sigma es elemento del anulador, entonces esto es igual a 0, para cualquier vector elemento de B, entonces lo que hemos encontrado es que esto es igual a 0 y lo que concluimos es que T transpuesta de sigma es igual a 0 porque otra vez el vector B estamos pensando que es diferente de 0. Por lo tanto, sigma está en el kernel o en el núcleo de la transformación transpuesta, de modo que el anulador de la imagen de T es subconjunto del kernel de la transformación transpuesta de T, como queríamos mostrar, y entonces se cumple.